Mi nombre es Samuel, y el día que mi vida cambió para siempre no llegó con el estruendo de un disparo ni con la furia de una tormenta, sino con el sonido suave de un martillo contra un poste de la cerca. Yo era solo un niño, pero recuerdo al hombre que lo sostenía, Silas Kane, un forastero con ojos que habían visto demasiado mundo. Llegó a nuestro rancho no por bondad, sino porque mi madre, la viuda Elara Vance, era el premio en una apuesta cruel, un juego de hombres cínicos que no sabían que el corazón de una mujer no es tierra que se pueda ganar o perder con cartas. Aquel día aprendí que el destino de una familia puede depender de un solo gesto de decencia en un mundo que a menudo carece de ella. Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Dime también desde qué ciudad me escuchas. Necesito saber que no estoy solo en este recuerdo. Y si quieres oír más relatos del viejo oeste como este, suscríbete al canal. Todo comenzó en el único salón de roca. Solitaria, un pueblo del territorio de Montana, que en 1885 no era más que un puñado de edificios de madera sin pintar, ahogados en polvo en verano y sepultados por la nieve en invierno. El aire allí dentro era denso, olía a whisky barato, a sudor y al humo de los cigarros que flotaba como un velo. Jedediah Thorne, el ranchero más rico y déspota de la comarca, un hombre cuya sombra parecía más grande que él mismo, lanzó su desafío sobre una mesa de póker grasienta. No retaba a Silas Kane por dinero. La apuesta era mi madre, o para ser exactos, su pequeño rancho, la tierra por la que mi padre había muerto y por la que ella luchaba cada día. Silas, un jugador recién llegado cuya única posesión era una baraja de cartas gastada y una reputación dudosa, tenía 3 meses para cortejarla, convencerla de casarse con él o de venderle la tierra. Si ganaba, obtendría una parte del botín. Si perdía, sería el siervo de Thorne durante un año entero. Mi madre, Elara Vance, no sabía nada de esto. Su mundo era un círculo de trabajo incesante y soledad silenciosa. Con solo 28 años, el luto se había aferrado a ella como una segunda piel. La recuerdo siempre en movimiento, con las manos agrietadas por el frío y el esfuerzo, reparando la cerca, acarreando agua del pozo o remendando mi ropa a la luz de una lámpara de aceite. Nuestro rancho era modesto, apenas una cabaña y un trozo de tierra que el viento de Montana castigaba sin piedad, pero era nuestro. Era el último vestigio de la promesa de una vida tranquila que había traído a mis padres al oeste. Para el pueblo, ella era la pobre viuda Vance, un objeto de lástima y cotilleo. Pero para mí era una fortaleza que sin saberlo estaba a punto de ser asediada por el hombre más encantador y peligroso que jamás habíamos conocido. Él se presentó una tarde, justo cuando el sol empezaba a teñir de naranja las colinas. El viento había derribado una sección de la cerca del corral, y mi madre luchaba por levantar un poste pesado, con el rostro cubierto de sudor y polvo. Silas Kane apareció como surgido de la nada, con su sombrero ladeado y una sonrisa fácil que no llegaba a sus ojos. Le ofreció ayuda. Su voz era suave y calculada, la de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería. Mi madre lo miró, evaluándolo con esa desconfianza que la vida le había enseñado. Aceptó su ayuda con una cortesía fría, manteniendo una distancia que era más sólida que cualquier valla. Yo lo observaba desde el porche, un niño de 5 años que no entendía las palabras, pero sí el silencio tenso que se instaló entre ellos, un abismo tan vasto como la llanura que nos rodeaba. La tensión era palpable en el aire seco de la tarde. Cada golpe del martillo de Silas resonaba no solo en la madera, sino en la quietud de nuestra vida. Él trabajaba con una eficacia tranquila, pero cada uno de sus movimientos era parte de una actuación. Lo sentía como una amenaza, aunque no sabía por qué. Mi madre,
de pie a una distancia, prudente, con los brazos cruzados, lo observaba con una expresión indescifrable. Para ella, él era solo otro hombre que veía su vulnerabilidad como una oportunidad, otro problema en una larga lista de problemas. Para Silas, ella era un objetivo. Sin embargo, mientras la miraba trabajar a su lado con una dignidad silenciosa que desafiaba su propia miseria, algo en su interior se movió. Una punzada de respeto, quizás de culpa, se abrió paso a través de su cinismo. Y en roca solitaria, donde cada ventana era un par de ojos, los vecinos ya empezaban a susurrar, juzgando a la viuda que permitía que un forastero se acercara tanto y tan pronto. Para entender a Silas Cain, para comprender por qué cada uno de sus gestos parecía medido y cada palabra una pieza en un tablero de ajedrez, hay que viajar atrás en el tiempo, lejos de la tierra seca de Montana. Hay que imaginarlo de niño, en una granja del este cuyas colinas eran de un verde tan intenso que dolía mirarlas bajo el sol del verano. Silas no nació cínico. El cinismo se le fue inoculando lentamente como un veneno el día que unos hombres con trajes limpios y papeles sellados llegaron para llevarse la tierra de su familia. No fue un robo a punta de pistola, sino una estafa legal, una maraña de cláusulas y deudas que su padre, un hombre honesto pero sin estudios, nunca pudo comprender. Vio la dignidad de su padre desmoronarse junto con los muros de su hogar, y aprendió la lección más amarga de todas, que la ley no siempre está del lado de la justicia. De su padre le quedó un único recuerdo tangible, una moneda de plata que el viejo Caín había pulido cada noche con el pulgar hasta dejarla lisa y brillante. «Nunca apuestes lo que no puedes permitirte perder, hijo», le había dicho justo antes de que la pena se lo llevara. Silas guardó esa moneda no como un amuleto de la suerte, sino como un ancla. Era el único objeto que nunca formó parte de una apuesta, el único testigo de una vida en la que el honor significaba algo más que una palabra hueca. Aquella moneda era el peso de su pasado, la prueba de que una vez fue el hijo de un granjero y no un embaucador que vivía de la debilidad ajena. El frío metal en su bolsillo le recordaba constantemente la injusticia que lo había arrojado al mundo, un mundo que él había decidido tratar con la misma crueldad que le había mostrado. Los años que siguieron fueron un borrón de campamentos mineros, salones de mala muerte y ciudades fronterizas que nacían y morían al ritmo de la fiebre del oro. Aprendió a leer a los hombres por el temblor de sus manos al sostener las cartas, por el brillo de la codicia en sus ojos, o por el miedo que se ocultaba tras una sonrisa fanfarrona. Se convirtió en un maestro del engaño, porque entendía que en el fondo todos mentían. Su encanto era un arma, su silencio un escudo. No buscaba amigos, solo oportunidades. Cada partida ganada era una pequeña venganza contra el mundo que le había arrebatado todo, pero cada victoria lo dejaba más vacío, más solo en medio de una multitud ruidosa que celebraba la fortuna de una noche sin pensar en el mañana. Sin embargo, hubo una excepción, un breve interludio en su vida errante que se aferró a su memoria como el aroma del pan recién horneado. En un pequeño pueblo de Ohio, donde se detuvo un invierno para dejar que la nieve cubriera sus huellas, conoció a una joven llamada Abigail. Era la hija del panadero, una muchacha de manos enharinadas y una risa tan clara como el agua de un arroyo. No hubo cortejo ni promesas, solo conversaciones tranquilas junto al fuego de la panadería y paseos silenciosos bajo un cielo gris. Ella no le preguntó por su pasado ni intentó cambiarlo. Simplemente lo miraba como si viera al muchacho de la granja y no al jugador de cartas. Por primera vez en años, Silas bajó la guardia, permitiéndose sentir algo parecido a la paz. El recuerdo más nítido que conservaba de ella era de la feria del condado.
El aire olía a manzanas caramelizadas y a heno. Él, con una destreza que sorprendió incluso a sí mismo, ganó un modesto premio para ella en un puesto de tiro, una simple cinta de seda azul. La forma en que Abigail la ató en su cabello, con una sonrisa que no pedía nada a cambio, fue un golpe directo a la coraza que con tanto esmero había construido. Aquella noche, bajo una luna pálida, se dio cuenta de que quedarse a su lado significaba construir algo, echar raíces, y el miedo a perderlo todo de nuevo fue más fuerte que el anhelo de un hogar. Se marchó antes del amanecer, dejando atrás la única posibilidad de una vida diferente, convenciéndose a sí mismo de que un hombre como él solo traería desgracia. Ahora en el rancho de El Vance, aquel recuerdo volvía a él con una fuerza inesperada. Mientras reparaba el techo de la cabaña, el olor de la madera de pino bajo el sol le recordaba al taller de su padre. Cuando veía a Elara acarrear cubos de agua con la espalda recta y la mandíbula apretada por el esfuerzo, no veía a una viuda desamparada, sino la misma fortaleza indomable que había visto en su madre. Cada gesto de ella, cada acto de autosuficiencia, era un reproche silencioso a la mentira sobre la que él estaba construyendo su presencia allí. La apuesta con Jedediah Thorne, que al principio parecía un simple juego de ingenio, se había convertido en una carga pesada y sucia. Elara era diferente a Abigail. Su amabilidad no era suave y confiada, sino cautelosa, forjada en la pérdida y la desconfianza. Había una tristeza en sus ojos que él reconocía, la misma soledad que a él lo acompañaba en las noches largas. Pero a diferencia de él, ella no había dejado que la amargura la consumiera. Luchaba por su tierra, por su hijo, por la memoria de un hombre al que había amado. Y esa lucha, esa dignidad silenciosa, empezó a desarmar a Silas de una manera que ninguna amenaza o desafío había logrado jamás. Se encontró observándola, no como un objetivo, sino con una mezcla de admiración y una culpa que le roía por dentro. El pequeño Samuel fue la grieta definitiva en su armadura. El niño lo observaba todo con unos ojos grandes y serios, una miniatura de la desconfianza de su madre. Al principio, Samuel mantenía la distancia, escondiéndose detrás de las faldas de Elara, pero poco a poco la curiosidad venció al miedo. Silas, sin saber muy bien por qué, empezó a dejarle pequeñas cosas: una pluma de halcón que encontró en el campo, una piedra de forma curiosa. Una tarde, mientras descansaba, sacó su navaja y un trozo de madera y casi sin pensar empezó a tallar un pequeño caballo. El acto era tan natural, tan ajeno a su vida de engaños, que se sintió como un extraño en su propia piel. Cuando le dio el caballo de madera a Samuel, la mirada de asombro y alegría del niño fue como un golpe físico. Fue un momento de pura y honesta conexión, algo que el dinero de la apuesta no podía comprar y que su cinismo no podía explicar. En ese instante, Silas comprendió que no estaba solo en una tierra ajena intentando ganar una apuesta. Estaba en un hogar frágil, asediado por la dureza de la vida, pero un hogar al fin y al cabo. Y él, con su engaño, era la mayor amenaza que se cernía sobre él. La moneda de plata en su bolsillo pareció pesar más que nunca, un recordatorio no solo de lo que había perdido, sino de lo que estaba a punto de destruir. La rutina en el rancho se estableció con una naturalidad engañosa. Silas trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, reparando lo que el tiempo y el abandono habían deteriorado. Sus manos, acostumbradas a la delicadeza de barajar cartas, se llenaron de callos y astillas. Elara mantenía su distancia, pero el silencio entre ellos ya no era hostil. A veces, compartían una taza de café en el porche al final del día, sin hablar, simplemente observando cómo el cielo de Montana se teñía de colores imposibles. En esos momentos, la apuesta parecía un mal sueño, una realidad lejana
que no pertenecía a la paz de aquel lugar. Cada día que pasaba, la mentira se hacía más insostenible. Silas se encontraba a sí mismo deseando que Jedediah Thorne simplemente desapareciera, que la apuesta se desvaneciera en el aire. Empezó a sentir un instinto protector hacia Elara y Samuel, un impulso que no tenía nada que ver con el juego. Una noche, una serpiente de cascabel se deslizó cerca del porche donde jugaba el niño. La reacción de Silas fue instantánea y visceral. Se interpuso entre la serpiente y Samuel sin un segundo de vacilación, matándola con una pala. Elara, que lo vio todo desde la puerta, no dijo nada, pero la mirada que le dirigió contenía algo nuevo, una pizca de gratitud, quizás incluso de confianza. Esa noche, Silas no pudo dormir. Se sentó junto a un pequeño fuego, observando las estrellas en un cielo tan vasto que lo hacía sentir insignificante. El recuerdo de Abigail y la cinta azul se mezclaba con la imagen de Elara protegiendo a su hijo, y con la sensación del pequeño caballo de madera en su propia mano. Se dio cuenta de que había pasado su vida huyendo de cualquier atadura, convencido de que era la única forma de sobrevivir. Pero allí, en el rancho de la viuda Vance, la soledad que siempre había considerado su refugio se había convertido en una prisión. Por primera vez quería algo más que ganar, quería pertenecer. El conflicto interno lo estaba destrozando. Por un lado estaba la promesa hecha a Thorne, una cuestión de orgullo retorcido y la única regla que respetaba en su mundo: cumplir una apuesta. Por otro, estaba la creciente certeza de que destruir la vida de Elara sería el acto más deshonroso que jamás cometería. Una traición mucho mayor que cualquier carta marcada. La tierra que una vez representó la injusticia que lo había formado, ahora se había convertido en el escenario de su posible redención. Pero para alcanzarla tendría que confesar la verdad, y sabía que al hacerlo perdería lo único que había empezado a valorar de verdad. Mientras el fuego crepitaba, Silas sacó la moneda de plata de su padre. La luz de las llamas danzaba sobre su superficie pulida. La sostuvo con fuerza, el metal frío contra su piel. Ya no era solo un recordatorio de la dignidad perdida de su padre, sino un juez silencioso de la suya propia. Podía seguir siendo el hombre que el mundo lo había obligado a ser, un jugador cínico que tomaba lo que podía y seguía adelante, o podía, por una vez en su vida, apostar por algo intangible, algo que no podía medirse en acres de tierra o en monedas de 1900 oro. Podía apostar por el honor. La dualidad de su existencia nunca había sido tan clara. Vivía bajo el techo de Elara, comía su comida, protegía a su hijo, y todo era parte de una farsa cruel. El respeto que sentía por ella era genuino, pero su presencia allí era una mentira. Esta contradicción lo carcomía, haciendo que cada gesto amable de Elara se sintiera como una cuchillada. Ella le remendó una camisa, un acto simple y práctico, pero para Silas fue un gesto de cuidado que no merecía. La más aguja moviéndose entre sus dedos hábiles parecía coser la vergüenza directamente en su piel. Se encontró pensando en su propio futuro, algo que no había hecho en años. Siempre había vivido al día, de una ciudad a otra, sin más plan que la próxima partida de cartas. Pero ahora la idea de un mañana empezó a tomar forma en su mente. Un mañana en el que el sonido del martillo no era parte de un engaño, sino el sonido de la construcción de una vida. Un mañana en el que la risa de un niño no era un recordatorio de su propia infancia perdida, sino una promesa. Sin embargo, ese futuro estaba construido sobre una base de engaño que, tarde o temprano, se derrumbaría. El peso de su pasado y la trampa de su presente lo acorralaron. Estaba atrapado entre el fantasma del hombre en el que se había convertido y la posibilidad del hombre que podría ser. El rancho de Elara Vance, el premio de una apuesta cínica.
se había transformado en su campo de batalla personal, y la guerra no se libraba con cartas o pistolas, sino en el silencio de su propia conciencia. Cada amanecer en Montana lo acercaba un día más al final del plazo de 3 meses, un día más cerca de la decisión que definiría no solo el destino de Elara, sino también el suyo. Y por primera vez en su vida Silas Cain tenía miedo de perder. El otoño llegó a Montana sin pedir permiso, tiñendo las hojas de los álamos de un amarillo quebradizo y trayendo un viento que cortaba la piel. Con él, la cómoda rutina que se había instalado en el rancho empezó a resquebrajarse. La presencia de Silas ya no era una novedad, sino un hecho que pesaba en el aire. Las miradas de los pocos vecinos que pasaban por el camino se volvieron más largas, más inquisitivas. Mi madre, que siempre había llevado la cabeza alta, empezó a encogerse un poco, como si el juicio invisible de Roca Solitaria fuera una carga física sobre sus hombros. Ya no se sentaba en el porche con Silas al atardecer. Encontraba excusas, tareas urgentes dentro de la cabaña, creando una distancia que se medía en tablas de madera y silencio. La presión no solo venía de fuera. Dentro de la pequeña cabaña, el espacio parecía haberse encogido. Recuerdo noches en las que el único sonido era el crepitar del fuego y el viento aullando fuera. Mi madre cosía con una concentración feroz, como si cada puntada fuera una forma de mantener a raya los pensamientos que la atormentaban. Silas, por su parte, afilaba sus herramientas o simplemente miraba las llamas con una expresión tan lejana que parecía estar a 1000 millas de distancia. Yo sentía esa tensión como un frío que no tenía nada que ver con el clima. Era la quietud de 2 personas que compartían un techo, pero no la verdad, y ese silencio era más ruidoso que cualquier tormenta. Jedediah Thorne no tardó en hacer acto de presencia. Llegó una tarde a caballo, con 2 de sus hombres, bajo el pretexto de ver si la pobre viuda Vance necesitaba algo. Su sonrisa era puro veneno. Se dirigió a mi madre con una cortesía empalagosa, pero sus ojos estaban fijos en Silas, evaluando el progreso de su cruel juego. «Parece que te has asentado bien, Cain», dijo, con una voz que resonaba a amenaza. «Espero que no te estés encariñando demasiado con el paisaje». Cada palabra era una vuelta de tuerca, un recordatorio para Silas de la deuda que tenía y del papel que estaba interpretando. Mi madre, aunque no entendía el subtexto, sintió la hostilidad y se puso rígida como un poste de la cerca. La visita de Thorne dejó una estela de desconfianza que tardó días en disiparse. Mi madre volvió a mirar a Silas como lo había hecho el primer día, como a un forastero con intenciones ocultas. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Qué asuntos tenía con alguien como Jedediah Thorne? Las preguntas flotaban en el aire sin ser formuladas. Silas intentó restarle importancia, diciendo que Thorne era solo un bravucón, pero el daño estaba hecho. La frágil confianza que habían empezado a construir se había agrietado. Esa noche, mi madre cerró la puerta de la cabaña con el cerrojo, un gesto que no había hecho desde que Silas estaba allí. Fue un portazo silencioso, pero resonó con la fuerza de una declaración. El conflicto interno de mi madre era una batalla silenciosa que yo solo podía intuir. La veía a veces sacar el viejo reloj de bolsillo de mi padre. No lo abría, solo lo sostenía en la palma de la mano, como si su peso la anclara a un pasado seguro, a un amor que entendía. Sentía una punzada de culpa cada vez que una sonrisa de Silas la sorprendía, cada vez que el sonido de su voz grave le resultaba reconfortante. Permitir que otro hombre entrara en el espacio que había pertenecido a Thomas era, para ella, una traición. Y esa lealtad a un fantasma era un muro más alto y más fuerte que cualquier cerca que Silas pudiera reparar. Silas, por su parte, se sentía cada vez más atrapado en su propia red.
La culpa era un sabor amargo en su boca cada vez que compartía una comida con nosotros. El respeto que sentía por mi madre se había convertido en algo más profundo, algo que no se atrevía a nombrar. Verla luchar sola, con una dignidad inquebrantable, le recordaba la injusticia que había destrozado a su propia familia. Quería protegerla, no despojarla, pero la apuesta era una soga alrededor de su cuello, y Jedediah Thorne era quien sostenía el otro extremo. Cada gesto amable, cada reparación en el rancho, se sentía como una hipocresía que lo estaba ahogando lentamente. Hubo una tarde, después de una semana, de silencios tensos en que la atmósfera pareció cambiar. El trabajo había sido duro y ambos estaban agotados. Se sentaron en extremos opuestos del porche, observando una bandada de gansos volar hacia el sur. Silas carraspeó, como si fuera a decir algo importante. Lo vi abrir la boca y por un instante creí que iba a romper el hechizo, a confesar la verdad. Pero justo en ese momento, el cielo, que había estado de un azul pálido, se oscureció de repente. Un viento helado barrió la llanura, trayendo consigo el olor a lluvia y tierra mojada. El momento se rompió. Tuvieron que correr a guardar el heno y asegurar las contraventanas antes de que se desatara la tormenta. La tormenta de nieve nos mantuvo encerrados en la cabaña durante 2 días. La intimidad forzada no hizo más que aumentar la tensión. El espacio era tan pequeño que sus cuerpos casi se rozaban cada vez que se movían, pero emocionalmente estaban a kilómetros de distancia. Se evitaban la mirada, se hablaban con monosílabos sobre tareas prácticas, la leña para el fuego, la comida que quedaba. El mundo exterior había desaparecido bajo un manto blanco y silencioso, pero dentro de la cabaña la tormenta era interior, una tempestad de palabras no dichas y sentimientos reprimidos que amenazaba con derribar las frágiles paredes de nuestra convivencia. Mi papel en todo esto cambió sin que yo me diera cuenta. Para mí, Silas se había convertido en una presencia constante, casi familiar. Me enseñó a hacer nudos que no se deshacían y a distinguir las huellas de los animales en el barro. Mi risa era a menudo el único sonido que rompía el pesado silencio entre los 2 adultos. Mi madre lo observaba con una mezcla de gratitud y miedo. Veía a su hijo abrirse a un hombre que podría desaparecer en cualquier momento, o peor, resultar ser una amenaza. A veces, cuando me veía demasiado cerca de él, me llamaba con una excusa, un pretexto para alejarme, para proteger su corazón y, sobre todo, el mío. Ese miedo se vio alimentado por una visita al pueblo para comprar provisiones. Era la primera vez que mi madre iba desde que Silas vivía en el rancho. Las miradas no fueron solo curiosas, sino hostiles. La señora Gable, la esposa del tendero, una mujer cuya lengua era más afilada que un cuchillo, le hizo un comentario mientras pesaba la harina. ¿No le da miedo estar tan sola ahí fuera con un hombre de esa calaña, Elara? La gente habla. Mi madre no respondió. Solo pagó sus cosas con la dignidad herida y se marchó. El viaje de vuelta fue silencioso, pero sentí su rabia y su humillación como si fueran un animal acurrucado en el carro junto a nosotros. Al llegar al rancho, la tensión estalló. No con gritos, sino con una frialdad cortante. ¿Qué es lo que la gente dice de ti, Silas?, preguntó mi madre, su voz desprovista de toda calidez. Él se quedó sin palabras, atrapado. No podía defenderse sin revelar la verdad. Solo pudo decir que su pasado no era asunto de nadie. Se convierte en mi asunto cuando ensucia mi nombre y el de mi hijo, replicó ella. Fue la primera vez que se enfrentaron directamente, y las palabras, aunque pocas, abrieron una brecha entre ellos que parecía insalvable. A partir de ese día, mi madre dejó de llamarlo por su nombre. Se refería a él simplemente como usted. Silas sintió el golpe. Esa noche lo vi desde mi ventana,
de pie junto al corral, mirando hacia la oscuridad. Por primera vez, vi en él a un hombre completamente solo. La vida que había elegido, una vida sin raíces ni ataduras, se le antojaba ahora como una condena. Había encontrado algo en nuestro pequeño y destartalado rancho que se parecía a un hogar, y estaba a punto de perderlo por la misma deshonestidad que le había permitido sobrevivir hasta entonces. Pensó en marcharse, en hacer lo que siempre hacía, recoger sus pocas cosas y desaparecer antes del amanecer. Pero la imagen de mi rostro y la fortaleza silenciosa de mi madre lo detuvieron. Huir ya no era una opción. La desesperación lo llevó a un acto torpe de reconciliación. Había visto a mi madre luchar con una vieja bomba de agua que se atascaba constantemente. Durante los 2 días siguientes, sin decir una palabra, se dedicó a desmontarla, limpiar cada pieza y volver a montarla. Fue un trabajo minucioso y agotador. Cuando terminó, el agua fluía con una facilidad que no recordábamos. Fue su manera de pedir perdón, un gesto que valía más que cualquier palabra. Mi madre lo observó desde la cocina y vi cómo su expresión se suavizaba, cómo la dureza de sus ojos se disolvía por un instante. Esa noche ella preparó un estofado, uno de verdad, con carne y verduras, no la comida frugal de los últimos días. Lo sirvió en la mesa, dentro de la cabaña, en lugar de dárselo en el porche. Era una tregua, una invitación a cruzar de nuevo el umbral que ella misma había cerrado. Se sentaron a la mesa y un silencio diferente, menos hostil, se instaló entre ellos. Parecía que, por fin, podrían empezar a hablar, pero el destino, o quizás Jedediah Thorne, tenía otros planes. Justo cuando Silas iba a tomar la primera cucharada, el sonido de un caballo al galope rompió la noche. Uno de los hombres de Thorne apareció en la puerta con un mensaje. El vaquero no desmontó. Le gritó a Silas desde la oscuridad. Thorne dice que el plazo casi ha terminado. ¿Quieres saber si ya tienes algo que enseñarle o si debe ir preparando tu litera en el barracón? Las palabras cayeron en la quietud de la cabaña como piedras en un estanque. El rostro de mi madre se transformó. La confusión, la sospecha y el dolor se arremolinaron en sus ojos. Miró a Silas, luego al plato de estofado que humeaba intacto, y todo encajó de una manera terrible y equivocada. La tregua se hizo añicos. Se levantó lentamente, con una calma aterradora, y le señaló la puerta. «Váyase», dijo, con una voz que era apenas un susurro, pero que tenía la fuerza de un huracán. «Váyase ahora mismo». Silas se quedó paralizado, con la cuchara a medio camino de la boca. El engaño se había derrumbado de la peor manera posible, no por su confesión, sino por la cruel intervención de su carcelero. Intentó explicar, balbuceó, que no era lo que parecía, pero mi madre ya no escuchaba. Sus ojos, que momentos antes habían ofrecido una pizca de calidez, eran ahora 2 trozos de hielo. «No quiero volver a verle en mi tierra», sentenció. La palabra «mi tierra» la pronunció con un énfasis que fue como una bofetada para Silas. Era un recordatorio de lo que él había venido a robar. Él no tuvo más remedio que levantarse y marcharse. Recogió su pequeño atillo de pertenencias del porche bajo la mirada implacable de mi madre. Yo me había escondido detrás de ella, aferrándome a su falda, sin entender del todo lo que pasaba, pero sintiendo la magnitud de la catástrofe. Antes de desaparecer en la noche, Silas se detuvo y nos miró por última vez. Su rostro era una máscara de arrepentimiento y desesperación. Quería decir algo, pero sabía que ninguna palabra podía reparar el daño que había hecho. El sonido de sus pasos alejándose fue engullido por el viento. Dentro de la cabaña, el silencio era ensordecedor. El estofado se enfriaba sobre la mesa, un testimonio de la paz que habíamos estado a punto de alcanzar. Mi madre se quedó de pie junto a la puerta durante mucho tiempo, mirando la oscuridad, como si esperara algo.
aunque no sabía qué. Luego, con un movimiento lento y deliberado, cerró la puerta y echó el cerrojo. Se apoyó en la madera, cerró los ojos y vi una sola lágrima recorrer su mejilla. En ese momento Silas se dio cuenta de que el tiempo se había agotado. Ya no se trataba de ganar o perder una apuesta. Se trataba de elegir entre la venganza que había alimentado su vida y la mujer que le había enseñado que todavía había algo por lo que merecía la pena luchar. Tenía que tomar una decisión y sabía que, costara lo que costara, no podía ser él quien le arrebatara todo lo que le quedaba. El plan de Jedediah Thorne se ejecutó con la precisión de un verdugo. Encontró a mi madre en el almacén del pueblo justo cuando ella recogía un saco de harina. Su sonrisa fue una mueca de falsa amabilidad, su voz un veneno envuelto en cortesía. Delante de la señora Gable y de otros 2 rancheros, le preguntó en voz alta cómo le iba con su jornalero. Luego, con una crueldad calculada, soltó la bomba. Espero que ese jugador le esté tratando bien el ara. Le aposté a que no podría ganarse el corazón de una mujer tan decente en 3 meses. Parece que voy a perder mi dinero. Lo dijo como si fuera una broma entre hombres, una anécdota sin importancia, pero cada palabra fue un latigazo que dejó a mi madre expuesta y humillada en el centro de la habitación. El silencio que siguió fue denso y pesado. Los ojos de los presentes, antes llenos de una lástima condescendiente, ahora brillaban con un juicio voraz. Mi madre no se derrumbó. La vi enderezar la espalda. Su rostro se convirtió en una máscara de piedra. Dejó el dinero exacto sobre el mostrador. Recogió sus cosas con una lentitud deliberada y caminó hacia la puerta sin mirar a nadie. Cada paso resonaba en el suelo de madera. Una declaración silenciosa de una dignidad que se negaba a ser pisoteada. El viaje de vuelta al rancho fue el más largo de nuestras vidas. Yo iba sentado a su lado en el carro, sintiendo el frío que emanaba de ella. Un frío que no tenía nada que ver con el viento de otoño. Ella no lloró. Su dolor era una rabia helada que congelaba el aire a su alrededor. Cuando llegamos, Silas estaba terminando de reforzar el techo del cobertizo, silbando una melodía tranquila. La imagen de normalidad, de un trabajo honesto, era ahora una burla grotesca. Levantó la vista al oír el carro. Una sonrisa empezaba a formarse en su rostro, pero se desvaneció al ver la expresión de mi madre. Supo al instante que algo se había roto para siempre. Ella desmontó del carro, se acercó a él y, sin levantar la voz, pronunció las palabras que sellarían su destino. «Quiero que se vaya», dijo. Su tono era tan plano y afilado como el filo de un cuchillo. «Recoja sus cosas y lárguese de mi tierra». No hubo espacio para explicaciones ni para súplicas. La puerta que se había abierto con tanta cautela se había cerrado de un portazo. Silas intentó hablar, balbuceó algo sobre Thorne, sobre que no era lo que ella pensaba, pero mi madre levantó una mano para detenerlo. «No quiero oír ni una palabra más de su boca en esta propiedad». Había una finalidad en su voz que era absoluta. Él la miró, y en sus ojos vi una desesperación tan profunda que me asustó. Buscó mi mirada, como pidiendo ayuda, pero yo me escondí detrás de las faldas de mi madre. Recogió su pequeño hatillo del porche. El caballo de madera que me había tallado se cayó al suelo, y sin mirar atrás comenzó a caminar, desapareciendo en la inmensidad de la llanura. Se fue como había llegado, un fantasma sin rumbo, dejando tras de sí un silencio preñado de traición. Una vez que se hubo ido, mi madre entró en la cabaña y la rabia contenida finalmente encontró una salida. No gritó. Su dolor era más profundo, más destructivo. Empezó a moverse por la pequeña habitación con una energía febril, como si quisiera purgar la casa de cualquier recuerdo, de cualquier mentira. Su mirada se posó en el viejo baúl de mi padre, Thomas, que yacía bajo la cama, cubierto de polvo.
Era el único lugar de la casa que había permanecido intacto, un santuario de su memoria. En ese momento de furia y desolación, decidió que ningún recuerdo estaba a salvo. Necesitaba quemarlo todo, borrar el pasado para poder respirar en el presente. Arrastró el pesado baúl de madera al centro de la habitación. El cerrojo estaba oxidado y se resistía. Con un golpe seco de un atizador de la chimenea, lo forzó. La madera crujió, un sonido que pareció hacer eco en la fractura de su propio corazón. Dentro, el olor a cedro y a tiempo detenido llenaba el aire. Había ropas cuidadosamente dobladas, un par de libros gastados y, en el fondo, un pequeño cofre de madera más oscuro, cerrado con una llave diminuta que colgaba de una cinta de cuero. Nunca lo había visto antes. Thomas nunca se lo había mencionado. La curiosidad, más fuerte que su dolor, la obligó a abrirlo. Dentro del cofrecillo no había objetos de valor, solo papeles, un fajo de cartas atadas con una cuerda y debajo de todo un documento doblado y una carta sellada. Reconoció la caligrafía de su marido en el sobre. Para Miel Ara. Sus manos temblaron al romper el sello. Se sentó a la mesa, la luz de la lámpara de aceite proyectando sombras danzantes sobre su rostro pálido. Empezó a leer, y el mundo que conocía, el mundo construido sobre la base del amor y el honor de su difunto esposo, comenzó a desmoronarse línea por línea. La verdad, guardada durante años en la oscuridad, estaba a punto de salir a la luz. La carta de Thomas comenzaba con palabras de amor y devoción, recuerdos de su vida juntos, de sus sueños compartidos en esa tierra prometida. Pero a medida que mi madre avanzaba en la lectura, el tono cambiaba. Se volvía confesional, pesado de culpa. Thomas escribía sobre cómo había adquirido el rancho. No había sido una simple compra, sino una oportunidad aprovechada en la desesperación de otros. Hablaba de una familia de granjeros del este, recién llegados, arruinados por una mala cosecha y una enfermedad que se había llevado sus ahorros. Estaban desesperados por volver a casa, dispuestos a vender por cualquier cosa. Y entonces mi madre leyó el nombre. En la carta Thomas describía al padre de familia como un hombre honesto y trabajador, un tal señor Kane. La palabra Cain saltó de la página y se clavó en el corazón de mi madre como un puñal de hielo. Tuvo que leer la frase varias veces. Su mente se negaba a aceptar la conexión. Sacó el otro documento del cofre. Era la escritura de propiedad original, firmada por Thomas Vance y por el patriarca de aquella familia desesperada. El precio de compra era tan irrisorio, tan insultantemente bajo, que confirmaba la verdad de la carta. Su hogar, su refugio, el legado por el que luchaba, estaba cimentado sobre la ruina de la familia de Silas. La revelación la dejó sin aliento. El hombre que había expulsado, el embaucador, el jugador que había venido a robarle la tierra como parte de una apuesta cruel, no era un simple forastero. Era el hijo despojado que volvía, sin saberlo, al origen de su desgracia, su cinismo, su desconfianza hacia el mundo, esa tristeza que se escondía en el fondo de sus ojos. Todo cobró un sentido terrible y devastador. No era un villano, o no solo eso, era una víctima, igual que ella, atrapados ambos en un ciclo de injusticia que había comenzado mucho antes de que se conocieran. El recuerdo idealizado de su marido se hizo añicos. Thomas no había sido un monstruo, pero tampoco el santo que ella guardaba en su memoria. Había sido un hombre que, en su afán por construir un futuro para su familia, había participado en la crueldad silenciosa de un mundo donde los débiles son devorados. El dolor de mi madre se transformó, la rabia contra Silas se disolvió, reemplazada por una culpa abrumadora y una empatía tan profunda que dolía. Ya no era la viuda agraviada, era la heredera de una deuda moral que pesaba más que cualquier cerca o acre de tierra. Miró a su alrededor.
a las paredes de la cabaña que Thomas había levantado con sus propias manos. Ya no las veía como un símbolo de seguridad, sino como un monumento a una injusticia. El suelo que pisaba, la tierra que labraba, todo estaba manchado por la pena de otra familia. La apuesta de Jedediah Thorne, que le había parecido el colmo de la crueldad, era ahora solo un eco grotesco de un pecado original mucho más profundo. Entendió que la historia no era tan simple como la de una viuda y un estafador. Era la historia de dos familias rotas, unidas por un pedazo de tierra y una cadena de agravios. El silencio de la noche era absoluto. Yo dormía en mi cama, ajeno a la tormenta que se había desatado en el alma de mi madre. Ella permaneció sentada a la mesa durante horas, con la carta de Thomas en sus manos, el papel frágil como un testamento de verdades y mentiras. Su ira se había convertido en una claridad dolorosa. Ya no se trataba de proteger su propiedad de un extraño, sino de enfrentarse a una verdad que lo cambiaba todo. La expulsión de Silas ya no era un acto de justicia, sino un error terrible. Tenía que tomar una decisión, una que no se basaría en el orgullo herido, sino en el peso de una deuda que ahora sentía como propia. En esa larga y solitaria vigilia, mi madre dejó de ser la víctima que reaccionaba al dolor y se convirtió en la guardiana de una verdad compleja. El camino a seguir era incierto, lleno de peligros y sin garantías de paz. Pero por primera vez desde la muerte de Thomas, sabía que no podía seguir viviendo sobre los cimientos de una mentira, por muy reconfortante que hubiera sido. La revelación no le había traído consuelo, sino una carga, y la forma en que decidiera llevar esa carga definiría no solo su futuro, sino también su honor. La moneda de plata que Silas siempre llevaba en el bolsillo, el único recuerdo de su padre, ahora tenía su contrapartida en la carta que mi madre sostenía. Dos objetos, dos herencias, que contaban dos lados de la misma historia trágica. El destino, con su ironía cruel, los había reunido en ese rincón perdido de Montana para cerrar un círculo que había comenzado años atrás, a miles de kilómetros de distancia. La apuesta de Thorne había sido el catalizador, pero la verdadera partida se jugaba ahora en el tablero de la conciencia de mi madre. Cuando los primeros rayos del alba tiñeron de gris el horizonte, mi madre se levantó. Su rostro estaba marcado por el agotamiento, pero sus ojos tenían una nueva determinación. Dobló la carta con cuidado, la guardó junto a la escritura en el pequeño cofre y lo cerró. Sabía lo que tenía que hacer. No sería fácil. Implicaría enfrentarse a Thorne, al pueblo y a la memoria de su propio marido. Pero sobre todo, implicaría buscar a Silas y ofrecerle la única cosa que podía reparar el daño: la verdad. El fuego de la fragua se consumió lentamente, llevándose consigo la prueba de una injusticia y el peso de una venganza. La multitud de roca solitaria, que había acudido esperando un espectáculo de humillación, se dispersó en un silencio incómodo, dejando tras de sí solo el olor a carbón y a verdad quemada. Jedediah Thorne se marchó sin una palabra. Su derrota no fue ruidosa, sino una implosión silenciosa de su arrogancia. En medio de la plaza vacía, mi madre y Silas se quedaron solos, separados por unos pocos metros de tierra que ya no era un campo de batalla. No cruzaron palabras. Solo hubo una mirada, un reconocimiento profundo y doloroso de todo lo que había pasado entre ellos, de las mentiras, de las verdades y del sacrificio que acababa de sellar sus destinos. En sus ojos, mi madre no vio al jugador, sino al hijo de un granjero despojado. Y él, en los de ella, no vio a la heredera de su ruina, sino a una mujer cuya fortaleza le había devuelto el honor. El viaje de regreso al rancho fue un trayecto a través de un paisaje emocional completamente nuevo. El silencio en el carro ya no era un abismo de desconfianza,
sino un espacio compartido de agotamiento y entendimiento. Yo iba sentado entre ellos, una pequeña ancla en medio de una corriente de sentimientos adultos que no podía comprender, pero que sentía en la quietud de sus cuerpos. El sol de la tarde se filtraba entre las nubes, proyectando una luz pálida y suave sobre la llanura, como si la propia naturaleza estuviera ofreciendo una tregua. Silas sostenía las riendas con una firmeza tranquila. Sus manos ya no eran las de un hombre que buscaba una ventaja, sino las de alguien que llevaba una carga preciosa a casa por última vez. Mi madre miraba al frente, hacia nuestro hogar, pero supe que su mirada iba mucho más allá, recorriendo el largo y enrevesado camino que los había traído hasta ese punto. Al llegar, la rutina se reanudó, pero todo era diferente. Nadie habló de lo que había pasado en el pueblo. No hacía falta. Mientras mi madre preparaba la cena, Silas terminó de asegurar una de las ventanas del granero, un último trabajo no solicitado. Esa noche, comimos juntos en la mesa de la cocina, los tres. Mi madre le sirvió un plato de estofado, el mismo que él no había podido probar la noche de su expulsión. Fue un acto simple, un círculo que se cerraba sin necesidad de disculpas ni explicaciones. Era un gesto de paz, de aceptación. Él comió en silencio, con una gratitud que se reflejaba no en palabras, sino en la forma en que sostenía los cubiertos, como si aquel simple plato de comida fuera la absolución que no sabía que necesitaba. La cabaña, que había sido testigo de tanta tensión, se llenó de una calma solemne, la quietud que sigue a las grandes tormentas. A la mañana siguiente, con las primeras luces del alba pintando el cielo de un color gris perla, Silas ya estaba de pie junto a la puerta, con su pequeño hatillo en la mano. No hubo despedidas prolongadas. Mi madre le entregó un paquete con pan y carne seca, provisiones para un camino que ambos sabían que debía emprender solo. Él no intentó quedarse, ni ella se lo pidió. Su historia no era una de las que terminan con dos personas construyendo una vida juntas sobre las cenizas del pasado. Era una historia sobre saldar una deuda, sobre restaurar la dignidad. Él se detuvo un momento y me miró. Luego sacó de su bolsillo el pequeño caballo de madera y lo puso en mi mano. «Cuida de tu madre, Samuel», dijo. Su voz era grave y suave. Luego se tocó el ala del sombrero en un gesto de respeto hacia ella, y sin mirar atrás se alejó caminando, su silueta recortándose contra el amanecer hasta que la llanura se lo tragó. Silas Cain nunca regresó a Roca Solitaria. Su nombre se convirtió en una leyenda susurrada, la del jugador, que renunció a una fortuna por honor. Mi madre se quedó en su tierra, nuestra tierra, libre de deudas y de sombras. El recuerdo de mi padre, Thomas, se asentó en un lugar más real, el de un buen hombre que, como tantos, había cometido un error en su lucha por sobrevivir. La vida siguió su curso, dura e implacable como siempre lo es en Montana, pero algo fundamental había cambiado. La justicia no había llegado a través de la ley ni de la venganza, sino a través de un acto silencioso de sacrificio. A veces, por la noche, yo sacaba el caballo de madera y lo sostenía en mi mano. No era solo un juguete, era el recuerdo tangible de que, incluso en el rincón más duro del oeste, un hombre puede elegir no ser definido por lo que ha perdido, sino por lo que está dispuesto a proteger. Si conoces a alguien que sentiría esta historia en el corazón, comparte este video y suscríbete para más relatos de amor, coraje y dignidad en el viejo oeste.